Ok, Efesios capítulo 1 versículo 18. Mire, hermano, este versículo a mí me encanta. Efesios capítulo 1 versículo 18 dice: alumbrando los ojos ¿de qué? De vuestro entendimiento, de tu capacidad, para que sepas cuál sea la esperanza de la elección o de la vocación, y cuáles riquezas de la gloria de la herencia a los santos. En el versículo 19 dice: y cuál aquella superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza. Entonces aquí hay también un requisito. El requisito, hermano, es de poder creer. A veces en las circunstancias difíciles es difícil creer. En las circunstancias de bajaditas es difícil creer. Pero no se nos debe olvidar el versículo 18: alumbra los ojos de tu entendimiento, que si el Señor está sentado en lugares celestiales, en un lugar especial, también tú estás sentado en un lugar especial, en un lugar privilegiado. Yo podía decir, hermano, estas bancas que están aquí, hermanos, digamos, no pueden ser bancas como en otras iglesias, acolchonaditas, que usted se acomoda, hasta se puede dormir en la predicación. Pero déjeme decirles que así usted como mire esas bancas, son bancas especiales del Señor. Son bancas especiales del Señor, porque ahí se sienta gente redimida por la sangre preciosa del Cordero. Amén. En Hechos capítulo 4, ya vamos a terminar, hermanos. Hechos capítulo 4, hay una pregunta cuando vemos, cuando los apóstoles, cuando iban a la oración, que tenían ahí a una persona que era apartada del Señor, podríamos llamarle así, que era una persona. ¿Por qué apartada del Señor? Porque la Biblia dice que en la antigüedad, en la ley, dentro del templo no podían entrar personajes como estos que habla el capítulo 3 de los Hechos. No podían entrar personas que tenían cierta deficiencia en su cuerpo. Así lo he leído, probablemente me ha equivocado, pero hay parte, hermano. Este personaje no entraba, pero lo tenían afuera. Pero hubo un día que la grandeza del Señor se manifestó a él, por causa de que anteriormente el Señor le había dado recursos divinos a los apóstoles. ¿Cuáles eran esos recursos divinos? De utilizar la autoridad o el poder o el dominio del nombre de Jesucristo, para que esta persona se levantara y entrara al templo. No así. ¿Cómo entró al templo este personaje? Saltando y alabando al Señor, porque comprendió la gran magnitud o el gran poderío que Dios había hecho con él. Y ahora sí, este personaje podía decir: porque tú estás conmigo. Amén. Pero en el versículo, y ahí dice la Biblia que se formó un tumulto en el capítulo 4, y se juntaron varios religiosos del templo. Y en el versículo 7 del capítulo 4 Hechos dice: y haciéndolos presentar en medio, les preguntaron: ¿con qué poder? ¿Con qué dominio? ¿Con qué autoridad? ¿O en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: príncipes del pueblo y ancianos de Israel. Y ahí sigue diciendo. Pero en el versículo 12, Pablo avienta la llama del poder. En el versículo 12 en adelante, el apóstol Pedro abre la autoridad que está en él a través de Jesucristo. Porque en el versículo dice: y en ningún otro hay salvación o hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Ahora me llama mucho la atención. Dice, entonces viendo la constancia de Pedro y de Juan. ¿Qué es para usted constancia? Consistencia, continuidad. Y me pregunto yo a mí mismo, ¿seré yo consistente en el Señor? Cuando yo estoy agobiado, ¿seré consistente en mi entendimiento que el Señor está conmigo? Que hay autoridad, que están sujetados. Todas las cosas, dice el Señor, las ha sujetado a la iglesia, y yo formo parte de esa iglesia. Pero estos hombres no titubearon y decía que hacían esta autoridad o estas palabras constantemente. Entonces hubo una puerta abierta para que ellos reconocieran la autoridad que estaba en ellos, o el dominio que estaba en ellos. Porque dice en el versículo 13, entonces viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabido que eran hombres sin letras e ignorantes. No, mire esto, hermano. Eran hombres que no conocían la ley. Eran hombres que se limitaban en ciertas cosas. Pero ellos comprendieron, hermano, que no es el recurso humano como lo que miraba Gedeón. Amén. Sino, dice que ellos se maravillaban y les conocían que habían estado con el Todopoderoso. Ellos reconocieron, hermano, que ellos estaban en el dominio del Todopoderoso. Entonces la gente tiene que reconocer en mí, tiene que reconocer usted que usted vive en ese reino de Cristo, en ese gobierno de Cristo, en esa autoridad de Cristo. Y cuando la gente lo haga, dice la Biblia que ellos se van a maravillar en usted. Y una vez, abro un paréntesis, andábamos una vez mi esposa predicando, tocamos una puerta, salió una persona, le comenzamos un poquito a hablar de la palabra. Y el Señor nos atendió bien y todo eso. Entonces yo por último le dije, Señor, yo sé que hay autoridad en tu nombre, permíteme manifestar esta autoridad. Le dije a la persona, le dije, ¿qué persona hay en su casa que no tenga salud? Me pasó para adentro, me enseñó un niño pequeñito, no sé, 1 año y algo, por ahí aproximadamente 1 año y medio. Dijo, este niño tiene asma. Y le dije a la señora, ya tiene tempecito, hermano, pero una de las cosas que le dije a la señora que íbamos a ver cosas que a lo mejor ella no había contemplado. Oramos por el niño y yo le dije a la señora, yo voy a regresar para atrás, quisiera que me dé permiso para regresar. Yo regresé al mes, pero antes de regresar le dije a la señora, ¿qué tanto esto continúa? Dice la señora, le da seguido el asma. Al mes que nosotros regresamos, lo primero que le pregunté a la señora, le dije, ¿y su hijo? Dijo, ya está bien, dijo. Ya tiene un mes el cual mi hijo hace las cosas normalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? Que nosotros debemos de comprender, hermano, que cuando nosotros caminemos, hermano, debemos de comprender que nosotros caminamos con autoridad, aunque el Señor se manifiesta o se mueve cuando o como Él quiera moverse, pero nosotros tenemos que accionar esa autoridad. Y si el Señor se manifiesta, toda la gloria para el Señor. Y si el Señor en ese momento no se quiere manifestar, de todos modos, más gloria al Señor, porque va a llegar un momento el cual el Señor se va a manifestar aún con más autoridad y con más dominio y con más poder. A veces nosotros pensamos que cuando el Señor no hace una obra, nosotros decimos, no, pues el Señor no está con nosotros. Pero tome esto en cuenta, que nosotros a veces decimos que el Señor no quita recursos para darnos más adelante otro recurso más grande y más apropiado. En pocas palabras, el Señor nos mengua para que Él crezca. Amén. Aleluya, a su nombre, hermanos. ¿Quién vive? En el versículo 16 de ahí mismo, diciendo, ¿qué hemos de hacer? Esta pregunta